el último episodio del podcast conocimos la leyenda de Sísifo, el astuto rey que intentó engañar a los dioses griegos y que como castigo fue obligado a empujar una piedra a través de una pendiente. Una tarea que, como vimos, no tiene ninguna utilidad, ya que la piedra está hechizada para que Sísifo nunca pueda terminar con el castigo que los dioses le habían impuesto. En este episodio abordaremos el mito de Tántalo, otro rey que, debido a sus acciones, fue condenado al Tártaro, ese oscuro receso similar al infierno en que los griegos colocaron aquellas almas cuyas transgresiones enojaron de alguna manera importante a los dioses. Bienvenido, esto es Mitos y Más, un espacio en el que comparto historias de diversas partes del mundo, tratando de entender las lecciones que aquellas historias nos pueden dejar. Antes de continuar con el episodio, quiero agradecer a aquellos que escuchan este podcast cada semana, ya que hemos conseguido llegar a las 50,000 descargas en las diversas plataformas. Y enviar un saludo a todos aquellos que nos escuchan, en especial a los oyentes ubicados en México, que es el país desde donde se realizan la mayor parte de las descargas. Además, enviar la mejor de las fuerzas para salir adelante en medio de la compleja situación en que nos encontramos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se toman el tiempo de escuchar cada episodio de este podcast. Además, quiero anunciar que realizaré algunos cambios en la manera en la que se ha venido gestionando el podcast. Me he propuesto, y espero poder cumplir, en subir un episodio los miércoles y los domingos. Además, y aunque las redes sociales del podcast han estado un poco descuidadas, comenzaré a ser más activo en las mismas, tanto en Twitter, una red que no suelo manejar de manera habitual, como en Instagram, en donde iré colocando imágenes relacionadas con cada episodio, algo que complementará la experiencia de escucha, ya que podrán encontrar muchas pinturas relacionadas con los mitos que vayamos explorando. Así que puedes seguir las redes del podcast, que lo encontrarás como Mitos y Más en las diferentes redes sociales, y también te dejo los enlaces en la descripción. Luego de este pequeño paréntesis, continuamos con el episodio. Habíamos dicho que íbamos a hablar de Tántalo. Pero, ¿quién es Tántalo? En la mitología griega, este es el nombre de un gran rey que gobernó en la región de Lidia, en Asia Menor. Según el mito, era hijo de Zeus, el rey de los dioses olímpicos, y según algunos otros mitos, también podía ser hijo de Pluto, la personificación de la riqueza y la buena suerte. Así que no es de extrañar que su reino fuera extremadamente próspero y él fuera extremadamente rico. Además, contaba con la bendición de Zeus y era un buen amigo de todos los dioses, tanto que fue uno de los pocos mortales con el que los olímpicos compartieron mesa y conversación, casi como si fuera uno más de ellos. Tántalo era sin duda un personaje extremadamente afortunado, pero era un mortal. Y como mortal tenía varios defectos, los que serían la causa de su caída. Resulta que a Tántalo le gustaba ostentar ante sus amigos mortales las buenas relaciones y la buena posición que tenía con los dioses, además de que le gustaba demostrar que pertenecía a una clase superior que el resto de los mortales. Sin embargo, la mayor parte de las historias que él contaba sobre sus reuniones con los dioses resultaban más historias fascinantes y cuentos exagerados a los oídos de los mortales que escuchaban. Así que para probar a sus amigos mortales que su nexo con los dioses era cierto, un día mientras se encontraba en una comida con los dioses en el Olimpo, decidió robar un poco de ambrosía, el elixir de los dioses. Algo que, por supuesto, disgustó mucho a todos los dioses olímpicos, en especial a Zeus, pero que se pasó por alto debido al nexo estrecho que Tántalo tenía con los dioses olímpicos. Sin embargo,
esa no fue la única transgresión a los designios de los dioses que Tántalo cometió. Algunos autores relacionan al mortal con el robo del perro de oro que custodiaba el templo de Zeus en Creta. Se dice que esta fascinante criatura, un autómata, un robot, estaba forjado por el mismísimo Hefesto y estaba hecho de oro, y en un inicio fue creado para cuidar a Amaltea, la cabra que había cuidado del rey de los dioses cuando era un niño, y cuyo mito revisamos en los episodios relacionados con las lunas y la mitología. Luego de la muerte de Amaltea, el perro fue colocado en un templo de Zeus en Creta por parte de Rea. Este perro fue robado en algún momento de la historia por Pandareo, y el mismo Pandareo acudió a Tántalo para que escondiese el perro de oro. Al desaparecer este llamativo perro de Creta, Zeus ordenó a Hermes que lo buscara por mar y por tierra. Y cuando Hermes llegó a Tántalo, el rey le juró, incluso por el mismísimo Zeus, que nunca en su vida había visto a la criatura. Sin embargo, esto era solo una prueba que el dios Zeus le había puesto a Tántalo, ya que Zeus era omnisciente y sabía exactamente lo que había pasado. Así que, tras recuperar al perro, condenó y castigó a Pandareo, convirtiéndolo en roca, y mató a Tántalo con uno de sus rayos y lo colocó sobre el monte Cípilo, que era el sitio en donde se había fundado la ciudad que Tántalo gobernaba. Sin embargo, esa no es la historia que lleva a Tántalo al Tártaro. Existe una historia muy perturbadora que explica por qué este rey terminó en el Tártaro, y es la historia que exploraremos ahora. Resulta que después de tantas invitaciones a comer con los dioses, Tántalo tenía que ofrecer una comida en reciprocidad a sus divinos amigos, algo que puso muy nervioso al rey. Esto debido a que si bien Tántalo tenía mucha fortuna, no contaba con los recursos necesarios para ofrecer una comida deliciosa que impresionara a sus invitados. Tenemos que tener claro que ni el mejor de los manjares humanos podía sorprender a una habitación llena de dioses, todos acostumbrados a consumir solo las mejores delicias del universo. Así que, a pesar de todas las dudas que le generaba organizar tan gigantesco festín, aceptó, en parte a regañadientes, organizar una gran cena a la que acudieron todos los dioses olímpicos. Preso de la duda, y sin saber qué manjar ofrecer a los dioses, vio que su hijo Pélope se acercaba corriendo, y entonces una idea cruzó por su cabeza, y decidió descuartizar a su propio hijo, convirtiéndolo en un delicioso guiso que ofreció a los dioses como una comida. Él creía claramente que los dioses jamás habían probado carne humana. Al servir los platos en la mesa, todos los dioses se dieron cuenta del atroz crimen que se había cometido y el grotesco contenido del plato que se les ponía delante. Bueno, en realidad casi todos. Deméter, la diosa de las cosechas, se hallaba profundamente afectada por la desaparición de su hija Perséfone y no reparó en el repugnante plato que se le había puesto enfrente y mordisqueó casualmente el hombro izquierdo de Pélope. En esta versión del mito, Zeus, tras el atroz acto, enojado, decidió que Tántalo debía morir y lo sentenció a una eternidad en el Tártaro. Su castigo: permanecer bajo un pozo de agua, bajo una rama baja, colgante, repleta de frutos. Cada vez que Tántalo se agachaba a beber las frías aguas, éstas se alejaban de él. Cada vez que se acercaba a arrancar uno de los frutos deliciosos, las ramas se movían y evadían su agarre. Es de donde viene la expresión tantalizar, que no cuenta con una traducción clara y específica en el lenguaje castellano, y representa la idea de burlarse de alguien con lo inalcanzable, exactamente lo que le sucede a Tántalo.
Las aguas refrescantes están por siempre presentes, pero serán siempre incapaces de saciar su sed, mientras que los frutos nunca saciarán su hambre. Permanece en un mundo de querer la comida y la bebida que lo llevó a su muerte, buscando para siempre algo que nunca podrá alcanzar. Si lo analizamos bien, el castigo que sufre Tántalo es cruel, pero es justo. Ya habíamos dicho que los antiguos griegos tienen una habilidad especial para encontrar castigos horribles que no solo encajan con el crimen, sino también con el individuo que ha sido el causante del crimen. Y en este caso el castigo es posible que sea doblemente cruel, ya que deja a Tántalo en el limbo. Esto debido a que sin comer o beber en el inframundo, nunca podrá realmente pertenecer a esta tierra. Recordemos el mito de Perséfone, la que sería luego la reina del inframundo, fue impedida de abandonar permanentemente el reino de Hades debido a que había comido semillas de una granada. Ahí se nos explica que cuando un ser, sea mortal o divino, consume algún alimento o bebe de las aguas del inframundo, inmediatamente pasa a formar parte del reino de Hades, algo que Tántalo, obviamente, no podrá hacer. Esto tal vez nos lleve a encontrar algo más, oculto tras el mito de Tántalo, ya que casi siempre se ha interpretado la condena como una penitencia de tipo físico. Imagínate tener que sufrir de sed y hambre por toda la eternidad y nunca poder saciar esas básicas necesidades a pesar de las cercanías del agua y la fruta. Sin embargo, al parecer, el castigo de Tántalo es aún peor. Como revisamos en el episodio del inframundo griego, las sombras de los muertos necesitan pertenecer al Hades, una necesidad de tipo espiritual que complementa el viaje de la vida de cualquier persona. Y podemos suponer que Tántalo también desea con intensidad poder sentirse parte del lúgubre mundo de los muertos. Así que su deseo por comer de los frutos y beber de las aguas no es solo un deseo con el fin de saciar sus necesidades físicas, sino también un deseo de pertenecer a un sitio, algo que queda claro desde que empezamos con el episodio. Tántalo deseaba ser importante y pertenecer a un mundo superior, pero su castigo le obliga a ni siquiera ser una sombra en el Hades, un castigo que definitivamente no solo afecta a su cuerpo, sino que rompe su alma.